¿Qué tal? ¿Cómo están amigos y amigas de la Octava Digital? Como siempre un gusto, como siempre un placer que nos acompañen. Voy a platicar en esta ocasión con Mario Mendoza de Publímetro sobre un reportaje que van a conocer precisamente en este espacio, que llama la atención y que tiene que ver con los montadeudas. ¿Qué son los montadeudas? ¿Cómo afectan a la sociedad? ¿Cómo han comenzado ya a involucrarse en el día a día de los y las mexicanas? Mi querido Mario, gracias por acompañarnos. ¿Cómo estás? Yo encantado de estar aquí con todos ustedes. La verdad es que es un tema que nos apasionó mucho desde el principio, los montadeudas, y además es algo que queremos compartir con todos. Así es que estoy listo para tus preguntas. Gracias, Mario. Yo la primera pregunta que te haría para que la gente sobre todo se ubique es montadeudas. ¿Quiénes son los montadeudas? ¿Cómo operan los montadeudas? Ok, es algo bien sencillo. Los montadeudas son la gente que está detrás de las apps de créditos o préstamos express, de esos que te puedes encontrar en cualquiera de las tiendas que hay para aplicaciones. Te las puedes encontrar después de un video en YouTube o en algún otro transmisión de internet que tú hayas tenido. Te pueden salir estas aplicaciones y el modus operandi es el que da pie a los montadeudas. ¿Por qué montadeudas? Porque se trata de personas que se dedican justamente a hacer que tu deuda crezca de manera desproporcionada, pero que además de eso, de que te montan la deuda, se dedican a extorsionarte, se dedican a primero, a hackear tu teléfono a través de algunos permisos que tú concedes. Te hackean el teléfono y pueden utilizar tus imágenes que tienes guardadas en el celular, los videos, los correos, los contactos, la información incluso del trabajo para obligarte a pagar las deudas, entre comillas, que ellos van creando. Oye, aquí este punto me llama mucho la atención. A ver, ¿te pueden involucrar, me dices, desde tu celular, Uh -huh. desde tu correo electrónico, tú me corriges? Es Uh decir, -huh. ¿cómo pueden hacernos, cómo pueden vulnerar tanto la seguridad? ¿Cuáles son los vínculos o relaciones que tienen para que, perdón, puedan acceder con tanta, no sé si facilidad, tú corrígeme, pero con tanta oportunidad a los datos que en un momento dado pues tendrán que ser privados? Ok, aquí hay una clave, yo creo que le acabas de dar justo al tema más importante. Ayer publicamos la segunda parte, van a ser 5 partes que tenemos de este reportaje. La primera fue el lunes, que era con toda la parte de surgen los montadeudas y quiénes son y cuáles eran los datos que tenían las autoridades y los que habíamos encontrado a través de la investigación. Y el segundo fue que en solo 15 segundos, entre 10 y 15 segundos, pero le pusimos el titular, solo 15 segundos, pueden apropiarse de tu vida los montadeudas. Y esto es muy fácil porque de acuerdo a las víctimas, a la Policía Cibernética, al Consejo Ciudadano para la Seguridad de la Ciudad de México, señalan que esto sucede cuando tú bajas una aplicación de estas, de los montadeudas o de las aplicaciones express que no están registradas, que no están reguladas ante ninguna autoridad, la bajas y lo primero que te piden es dar acceso primero a tus contactos, a la parte del teléfono, a la parte de la galería, a la parte de videos, a la parte de correo. Y la gente, como está tan apretada de dinero, y la verdad es que ya lo ven como una última opción para poder sacar el dinero lo más rápido posible, no les piden garantías, no les piden ningún tipo de requisito extra, pues les da acceso sin fijarse en los términos y condiciones en las que los está dando. Y entonces en ese momento abren la puerta en 10 o 15 segundos para que los montadeudas entren y se apropien de estos datos. Y esto se va a convertir en algo bien relevante porque una vez que tú le pides dinero a estas personas, empiezas a llenar un formulario, que es lo primero que aparece en tu pantalla. Un formulario donde te piden primero que les mandes una imagen, una fotografía de tu credencial del INE. Segundo, te piden un comprobante de domicilio, en donde ya tienen tu dirección también. Después de eso te piden que ingreses datos de una cuenta bancaria, en donde te van a depositar el dinero. Y obviamente te piden que les pongas ahí el plazo que tú vas a pagar. Generalmente los plazos que están estipulados en estas aplicaciones son de una semana, son de 7 días y son fijos. Y entonces en ese momento los plazos máximos son de 91 días, por cierto. En ese momento ya cuando tú les envías esa primera pantalla con esos 4 datos que te acabo de mencionar, en ese momento te envían el dinero que le solicitaste. Bueno, también tienes que poner la cantidad que le solicitas. Te lo envían así en isofacto a tu cuenta. Y entonces ahí ya no hay retorno. Una vez que el dinero está depositado en tu cuenta, estos señores ya tienen acceso a toda tu información personal y tienen todos los elementos para poder extorsionarte, presionarte de la manera en que no te imaginas. Pero además de eso, una vez que te dan
el dinero y que te lo depositan, la gente lo que hace es reclamarles en el primer segundo que tiene el dinero. ¿Y por qué lo hacen? Porque la mayoría de estas aplicaciones lo que hace, si le pides, por ejemplo, 10,000 pesos, te dice, bueno, el uso de la plataforma te cuesta 2,000. Los intereses adelantados te cuestan 3,000 pesos. Y además te voy a cobrar comisión por A, B, C y D. Y entonces te terminan depositando una cantidad de la mitad o menos de la mitad de lo que les pediste, pero tu deuda ya es de 10,000 pesos. No importa que no te la hayan depositado, sino ya les debes 10,000 pesos y de entrada solamente te depositaron 5,000. Entonces, ahí empieza el proceso de los montadeudas. Están montando una tras de otra deuda. Una vez que sucede esto, te dan el plazo de una semana y pues la gente no se imagina la pesadilla que va a iniciar el día 3. En el día 3, estos señores te llaman por teléfono, te envían mensajes a tu WhatsApp diciéndote que debes de pagar y que te dan un plazo de 20 minutos para que hagas tu primer pago. Y tú, pues obviamente a la gente que lo solicitó muy sorprendida, les dice que pues todavía están en el día 3, que todavía faltan 4 días para que puedan cerrar la semana. Y te dicen, no, es que nosotros estamos con el calendario en China. Es un calendario que va un día o un día y medio adelantado al de México. Y entonces nos debes de pagar ya. Y empiezan con pagos en un caso de 10,000 pesos, de 2,500 a 3,000 pesos, dependiendo de la aplicación, y tienes que pagarlo. Si pasa todo ese día y no lo has pagado, empiezan a tener ya contacto con tus redes sociales. Empiezan a mandar mensajes a todos tus contactos de WhatsApp, de Facebook, de Twitter, diciendo que tú eres un deudor y que debes tanto dinero. Incluso les dicen que tú los pusiste como avales o como estas terceras personas que pueden pagar en caso de que tú incumplieras, y empiezan a molestar y a dar información muy personal que tienes guardada en tu teléfono a través de las redes sociales. Oye, Mario, ¿qué? Estaba checando la primera parte de ese excelente trabajo que llevan a cabo ustedes. ¿Cuáles son estas apps con nombre y apellido? ¿Cuáles son estas apps que son las más recurrentes o que se aprovechan de la necesidad de la gente? Mira, el Consejo Ciudadano de la Ciudad de México está dando una lista de 129 aplicaciones y que tuvieron un crecimiento de alrededor de 300% de la mitad del año pasado a la fecha. Si ahorita la gente que nos está viendo y tú mismo puedes ingresar al portal de Publimetro en la sección de Economía, acabo de subir precisamente esta lista del Consejo Ciudadano con las 129 apps para que la gente la vaya viendo, porque la verdad es que no te imaginas la cantidad de nombres parecidos y las composiciones de palabras que han utilizado como catch rápido, José Peso, cash, ok, crédito. Entonces, hay muchas que incluso son parecidas para que la gente no se confunda. Lo pueden encontrar ahorita, está en la lista ahí completa de las 129 para que tampoco ocupemos tanto espacio y les demos más datos acerca de los montadeudas, si te parece. Hay un punto que me llama mucho la atención, ¿no? Y te lo preguntaba porque muchas veces la gente, pues sí, de esta manera puede estar más activa, sobre todo sabiendo precisamente quiénes son estas personas. Ahora, ¿qué diferencia hay con el gota a gota, por ejemplo, que también está presente Ok. de esta forma? ¿Cuál es la diferencia de estos personajes con el gota a gota? Es una pregunta bien importante. Los del gota a gota eran estos motociclistas o estas personas que se presentaban en tianguis, en locales de colonias que eran como muy populares, o que donde había mucha concurrencia de gente, donde había pequeños negocios, y entonces ahí les prestaban y la gente los conoce como los colombianos. La verdad es que hay muchos que podrían tener el acento de este país, pero no tenemos los elementos para decir son colombianos o son de otro país o son mexicanos, pero ellos se dedicaban a colocar estos préstamos a través de personas de mano en mano, de locales en local, para las personas que quisieran, teniendo más o menos el mismo esquema, los tenían registrados con los elementos o los documentos que te acabo de mencionar, pero en esta ocasión, como la pandemia les empieza a mermar el negocio en la parte de personal, entonces a partir de la pandemia, a partir de 2020 empiezan esta migración. Los primeros reportes que tiene la autoridad, tanto las fiscalías de los estados como la Fiscalía General de la República, como la Policía Cibernética de la Ciudad de México, empiezan a partir de junio del año pasado, cuando ellos ya tienen montada toda esta operación, ya tienen call centers, ya tienen personal que ya no va en moto a cobrarte o ya no va al negocio o a tu domicilio a cobrarte, sino que ya lo hace a través de aplicaciones. Entonces la pandemia hace que esta migración y esta evolución se dé a partir del confinamiento y obviamente ver una oportunidad de negocio, porque además, como son organismos o son, entre comillas, empresas, aplicaciones no reguladas, en este momento están fuera del alcance de la policía, están fuera del alcance de la Conducef, están fuera del alcance de la Profeco, y entonces encuentran un negocio redondo en donde no hay alguien que les pueda decir que no lo deban hacer o que les pueda reclamar, y solamente a través
de las fiscalías locales, porque la extorsión y el fraude están catalogados como un delito común, es que pueden tener las víctimas la posibilidad de denunciarlos y buscar un castigo. Aquí la mala noticia, y lo comentaba con el presidente del Consejo Ciudadano de Seguridad de la Ciudad de México, y también con el presidente de la CONDUCEF, y también con el presidente del INAI, que ya nos dieron información acerca de todo esto, es que de cada 100 personas que han sido víctimas de los montadeudas, solamente 3 se presentan a una denuncia. Y de esas 3, el 80%, es decir, casi nadie va a la segunda audiencia. Y entonces en ese momento los montadeudas se vuelven casi intocables, se desaparecen y no hay ni dónde localizarlos. Oye, aquí este punto, ¿qué mafia está detrás, mi querido? O sea, porque como lo decías, el gota a gota hablamos de colombianos. Ahorita que mencionaba, estamos en el calendario chino. ¿Se sabe quiénes son estas mafias que operan este tipo de acciones? Si tienen vínculos, si tienen ramificaciones con los cárteles u organizaciones criminales que ya están en México y que también llevan a cabo estos actos de usura. Fíjate que a la hora que hicimos justamente esta pregunta, planteándosela tanto a la Fiscalía como al Consejo Ciudadano de Seguridad, como a la CONDUCEF, nos decían solamente es parte de la delincuencia organizada y nosotros no sabemos quiénes son. Entonces, la verdad es que un reporte oficial todavía no hay, estamos en busca de esto. Lo que sí sabemos es de que muchos de ellos, y te va a sorprender porque hay gente que ha sido víctima de estas aplicaciones, de estos montadeudas, que la gente pareciera que pensaría que son, perdón por el término que voy a utilizar, pero son los jodidos, los que no tienen dinero, los que no tienen educación, los que caen en estos engaños. Pero yo me he encontrado a profesionistas, contadores, economistas incluso, que por la desesperación de dinero, porque perdieron el trabajo, porque tuvieron un problema de efectivo en su negocio, caen en estas redes y empiezan ellos a investigar. Y entonces han encontrado que hay llamadas que vienen de Sudamérica precisamente, que vienen de países como Colombia, de Venezuela, de Guatemala, y también han encontrado que algunos se ubican en la Ciudad de México y que además están utilizando una especie de generadores de números de teléfonos fake, que lo que hacen es hacer como combinaciones para que no los ubiquen, pero que finalmente están dentro del radar de la Ciudad de México. Yo le preguntaba al presidente de la CONDUCEF si sabemos que tienen dinero, que lo pueden dispersar, que tienen además la infraestructura. Se me hace, le decía yo, es imposible que no sepan de dónde sale ese dinero, cómo se procesa el dinero, y además de eso, porque finalmente en la web todo deja rastro y sería muy fácil hacerlo, pero me decía que también faltaba una regulación, porque no hay una regulación en Internet que les permita justamente ubicarlos exactamente donde se encuentran. Había una persona que me contactó y me dijo que no quería salir ni a cuadro, ni nombre, que me daba permiso de utilizar toda su información, todos los mensajes que le habían mandado y todas las amenazas que le habían hecho, pero me decía, yo fui a un WeWork, de esos que hay en la Ciudad de México o cualquier otro lugar, y encontré a mucha gente que estaba operando alrededor. Y cuando empecé a ver cómo estaban operando, me di cuenta que incluso había gente que estaba dentro de una camioneta con estas amenazas, porque yo los empecé a localizar. Entonces es muy fácil que con el generador de números fake de teléfono puedan estar en cualquier lugar. Entonces eso también nos hace muy, muy difíciles de localizar, y también las autoridades señalan que eso ha sido un impedimento para poder sancionar cuando la gente denuncia, porque como lamentablemente te mencionaba, solamente 3 se atreven a denunciar y casi ninguno de ellos termina en una sanción, justamente primero por esta parte de la falta de denuncia, y segundo porque se mueven de cualquier lado a través de estos componentes móviles que pueden estar ubicados en cualquier país incluso. Mi querido Mario Mendoza de Pulímetro, @soy Mr. Money, cuenta de Twitter. De verdad te agradezco muchísimo estos minutos para la octava. Invito, por supuesto, a nuestra audiencia que se eche un clavado precisamente a pulimetro.com.mx para que cheque a fondo precisamente todo este reportaje que, como bien me señalabas, son 5 partes, corrígeme, 5 partes, una investigación especial que de verdad se tiene que conocer. Por lo pronto, agradezco muchísimo el tiempo dedicado a la octava, mi querido Mario.